Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Programa este que se va a componer de entrevistas personales. Un programa en el cual, pues presente y pasado se van a dar la mano con los dos temas que vamos a tratar a continuación. Estaremos con ustedes aproximadamente, pues una hora, unos 60 minutos, en los cuales, pues como les digo, vamos a comenzar por la actualidad. En este caso, actualidad que se tiñe de luto, se tiñe de negro después del asesinato en la zona de Barbate de dos agentes de la Guardia Civil a manos de los narcos, a manos de los narcotraficantes que operan en esa zona del Estrecho, ¿no? Que es sin duda una de las zonas calientes en el tráfico de estupefacientes. Hablaremos con profesionales tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Y después, nos iremos para atrás en la historia y nos iremos no muy lejos en el punto de origen de todo cuanto esto que acontece, ya que estará con nosotros el autor de un muy interesante libro acerca de la Guerra de Marruecos, lo que se conoció popularmente entre los abuelos y más antiguos que los abuelos como la Guerra de África. Todo aquel conflicto que sumió a España en una guerra, en unos avatares bélicos durante 30 años, desde 1900 hasta 1927 y pasados incluso esos 27 primeros años del siglo. Y el programa, como siempre, ya comienza con la cabecera. Pues ya de vuelta, vamos ya con el primero de los temas. Hablamos del tema que tiene que ver con la actualidad. La sociedad española se ha sobresaltado, se ha teñido de luto, sobre todo la Guardia Civil y también la Policía Nacional, después de lo ocurrido en Barbate, donde dos agentes perdían la vida cuando eran arrollados, embestidos, cuando una narcolancha les pasaba por encima de la embarcación en la que ellos trataban de cumplir con su deber, que no era otro que impedir el tráfico de estupefacientes en la zona del Estrecho. Para hablar de este tema, para hablar de toda la problemática que se arrastra y señalar que no es solo un hecho puntual lo que ocurrió en Barbate, se encuentran esta noche con nosotros gente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Paso a presentarles. Vamos a ver. Por este lado, Ignacio García, que es secretario de Unión GC. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Luis Daniel Rodríguez, que es delegado de CEP, que es la Confederación Española de Policías. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. A petición de ambos, vamos a guardar unos segundos de silencio, en homenaje de estos dos agentes que perdían su vida, fueron asesinados en cumplimiento de su deber. Luis Daniel, Ignacio, vamos a comenzar un poco hablando con ustedes. Lo ocurrido en Barbate entiendo que no es un hecho puntual, es algo que ustedes que viven más de cerca, la situación, algunos, creo que usted incluso estuvo destinado en esa zona, podría haber pasado antes y podría pasar lamentablemente mañana, ¿es así? Hombre, el compañero está en la UPR, creo que conoce mejor la zona en sí. Pero esta vez fue más llamativo porque asesinaron. No murieron, asesinaron a dos compañeros. Se ve claramente cómo la lancha los embiste y los remata. Que en este caso es más llamativo porque, como le digo, han asesinado a dos compañeros, pero es algo que se veía venir. Tarde o temprano, cuando no hay disparos, cuando no reciben a los compañeros de la Policía Nacional a disparos, nos reciben a pedradas, cuando no agresiones, incluso las familias de los agentes, algo que se veía venir. Claro. Para ustedes, hace años, entiendo, y me corregirán si no es así, la zona caliente para ser destinado era el País Vasco. Sí. Entiendo que ahora es esta zona del Estrecho. Bueno, sin duda alguna. Ahora mismo solamente por todas las noticias que están surgiendo, que no porque surja este hecho puntual, que es sin duda el más execrable que se puede tener, pues sin duda alguna esa zona es la zona caliente para
ya no solo para policías y guardias civiles, sino para el Estado español, porque tenemos un gran problema ahí. Y es verdad que se están poniendo medios, pero hay que poner más ímpetu en toda esta situación. La situación es complicada. Es verdad que ha saltado a la palestra ahora por el asesinato vil de nuestros compañeros de la Guardia Civil, pero era algo que que se intuía que podía pasar en cualquier momento. Hace unos años a un compañero nuestro, a un inspector, se lo llevaron por delante un todoterreno y yo vi el coche cómo quedó, salvó la vida de milagro. Le quedaron secuelas, por supuesto. También otro policía local, por perseguir el contrabando de tabaco en la línea de la Concepción, fue atropellado y muerto. Falleció. Falleció, no, bueno, lo asesinaron, o por circunstancias sobrevenidas, o como se quiera decir. Entonces, ahora mismo hay un gran problema ahí, hay una pérdida total de autoridad hacia nosotros y hacia la Guardia Civil, con lo cual hacia el Estado, porque nosotros no somos más que servidores fieles del Estado. Los representantes del Estado, en este caso. En toda esa zona, no solo Barbate, sino bueno, pues la línea, Algeciras, ¿el narco campa a sus anchas? Sí, bueno, es más que evidente. Más que evidente. Lo comentábamos antes fuera de antena el compañero y yo. Van con las lanchas por la calle, o sea, se van arrastrando al hombro por la calle. Es más, son unas lanchas que están prohibidas desde hace... no recuerdo cuánto tiempo, pero bueno, que están prohibidas en España, pero bueno, igual, se hacen en Portugal de manera legal, porque el único país en el que están prohibidas de la Comunidad Económica Europea es en España, ahora ya está claro que en Galicia hay astilleros ilegales que los hacen y campan a sus anchas y tienen un gran apoyo social. Porque un chaval de estos por descargar X fardos puede ganar en un día más que cualquier trabajador honrado en 2 meses. Pero bueno, ese es el que descarga. Pero es que el que avisa ya cobra 1.500 euros por una noche. Si les llama, voy a llegar a cobrar 1.500 euros por una noche, porque eso se les llama los puntos. Digamos, es el escalafón más bajo, puede ser, porque es el que menos expone, pero llevan unos teléfonos móviles o equipos de comunicación con los cuales avisan rápidamente si nuestra presencia. También utilizan muchas veces llamadas falsas para que nos dirijamos a un punto e intentan introducir por el otro. Eso es un juego del ratón y el gato y, bueno, pues aunque ponemos todo de nuestra parte los que estamos allí, y de hecho yo en agosto vuelvo. Nosotros llevamos, es la 7ª vez que voy a ir desde el 2018. Una unidad precisamente de aquí de Oviedo, tenemos el orgullo, de haber sido uno de los primeros relevos, el primer relevo ordinario que se realizó en el 2018. Lo de las lanchas que dice Ignacio, el Real Decreto 16/2018, el 26 de octubre, las prohíbe. Pero cuando tú prohíbes algo, siempre va a haber otra situación que alguien tenga negocio en ese ambiente. Ignacio, ¿qué características, que lo comentábamos antes de pasar a plató, pero me parecía tremendamente interesante, ¿qué características tienen esas lanchas en cuanto a motor? Pues, hombre, generalmente suelen llevar 4 motores, una media de 1.200 caballos. O sea, es como un Fórmula 1 encima del agua. O sea, es imposible. Es más, y aunque nuestras embarcaciones tuvieran esa potencia, ¿qué solución tendría? ¿Sería seguirlos de una manera indefinida hasta que alguien se quedara sin gasolina, hasta que algún compañero saliera herido o muerto? Desde el Unión de Guardias Civiles reclamamos, porque existen, que hay unos dispositivos electrónicos, creo recordar en Gran Bretaña, que es Safe Stop, que a unos 150 metros más o menos, si te acercas desde un helicóptero, desde una embarcación, por un sistema que no sabría explicar, detiene los motores. Son como un inhibidor de motor. Efectivamente, y a unos 150 metros, que bueno, que sí es factible si nuestras embarcaciones tienen unos motores adecuados. Lo que no puede ser es enviar lo que enviamos, que es una lancha de 6 metros escasos, es como mandar una bicicleta para un tanque. Claro. ¿Y por qué no se dota de esos medios a las lanchas? Eso nosotros no podemos dar la respuesta. Hay 6 embarcaciones de capacidad, 6 embarcaciones de envergadura, que paradójicamente están averiadas. Están averiadas. Las 6. Las 6. El día de autos, el día del asesinato, estaban las 6 averiadas. ¿Y ni están ni se les espera o como todo en este país ahora de repente vamos a ver si las arreglamos? Hombre, yo espero que ahora de repente sí aparezca dinero, si no para las 6, para alguna. Pero el día de autos estaban las 6 averiadas. Las 6.
¿Y los compañeros de ustedes se hicieron a la mar en lo que...? Pues sí, es una semirrígida, que es la que utiliza los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Para que te des cuenta, coge encima del techo de una furgoneta. Puede ser, creo que no para hacerse una idea, la que tienen los socorristas en la playa. Es que su finalidad es esa, es rescatar o bien personas que están en el agua o fallecidos en el agua, poco más. ¿Ha estado usted en esa zona? Sí. ¿Para esa zona el narco se ha convertido en un modo de vida? Totalmente. Mire usted que, por ejemplo, en la línea, que tiene 63.000 habitantes, tiene un 30% de paro. Un 30% de paro. Para el narco es muy fácil nutrirse. Llevan 300 años de contrabando. Antes el contrabando sería, pues entiendo, mercancías, tabaco, comida, especias, lo que sea. Entonces eso ha ido evolucionando hasta este tema del hachís. Entonces, claro, es muy fácil para el narco tener mano de obra allí. Imagínense, Algeciras es el quinto municipio con más paro de España. Y en cuanto a los jóvenes, son de los dos con más paro juvenil. Claro, la mano de obra allí es fácil de captar. Incluso pasa de familias a familias. Y la familia que se dedica a esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque su economía, buena economía, depende totalmente de eso. ¿Es difícil cubrir las plazas de Guardia Civil o de Policía Nacional en esa zona? Sí, claro. Lo que pasaba en los años 80 en País Vasco y Navarra, a nivel Guardia Civil, iban forzosos. Bueno, pues ahora más o menos lo mismo. Se nutren de los compañeros que acaban de acabar sus prácticas, porque nadie quiere ir. Nadie quiere ir porque encima, bueno, pues no sé por qué extraña razón no quieren declararla como zona de especial singularidad, como el Zocón, que se sigue, teniendo en cuenta el País Vasco y en Navarra, que es la zona conflictiva, que conlleva una mayor remuneración y unos derechos laborales más interesantes, con mayor número de vacaciones. Incluso cuando estás X tiempo tienes preferencia para coger otros destinos, porque son destinos son terribles. Son terribles, o sea, psicológicamente son terribles, no solo para ti, para tu familia. Entonces, claro, si nadie te incentiva, es muy complicado que nadie quiera pasarse allí 10 y 12 o 15 años de su vida, trabajando como vemos están trabajando. Bueno, tiene que tener un atractivo, lo que dice Ignacio, un aliciente, un atractivo para que la gente vaya con ganas de trabajar y mantenerse, que sin duda alguna es que la experiencia de esa gente se pierde todos los años. ¿Por qué? Bueno, porque buscan un destino para trabajar más cómodo. No digo que no vayan a trabajar, ¿sabes si me explico bien? Sí. Digo más cómodo, pues con una delincuencia normal, ¿no? La delincuencia a la que nos enfrentamos en todas las ciudades, bueno, cada uno en su gran medida, mayor o menor. Pero, sin duda alguna, un atractivo que, diga, vamos, la gente voluntaria va a estar allí implicada. Sí. Y yo creo que eso sería lo que dice, declarar esa zona de la provincia de Cádiz, toda de zona especial singularidad, como el País Vasco y Navarra. Claro. Cuando un agente, ya sea de la Guardia Civil, ya sea de la Policía Nacional, bueno, pues realiza allí su tarea, su trabajo, ¿cómo es el día a día en aquella zona? Nosotros el servicio que realizamos es nocturno. Bueno, nocturno, vamos variando los horarios dependiendo de la necesidad que haya para cubrir las horas calientes, digamos, ¿no? Es cierto que a mí me sorprendió que la gente, cuando haces un control rutinario, unas identificaciones motivadas o lo que sea necesario, la gente es bastante educada. Porque no les interesa tampoco entrar en un conflicto con nosotros en esos momentos. Claro. Pero cuando quien, digamos, mueve los hilos necesita que el avispero explote, entonces esas personas se transforman. ¿Sabes lo que digo? O sea, hemos parado a gente, conductores de narcolanchas, que venían de hacer relevos. Gente con antecedentes, que ha pisado prisión. Y no, buenas noches, señora gente, educados al máximo, mire usted el coche, porque saben que no tenemos en ese momento nada contra ellos. Pero si necesitasen el que, digamos, dirige los hilos, o los que dirigen allí, mover el avispero, vamos, es que como ya ocurrió, cuando dos pilotos de ellos murieron, aquello empezó a quemar la línea de la Concepción. Claro. Así es. Ignacio, es no solo la puerta sur de entrada a la península, sino la puerta de entrada a Europa. La mercancía que entra no solamente se distribuye por España, entiendo que a mayores pasa
a otros países de Europa. ¿Quizás lograr una mayor implicación de las autoridades europeas fuera también otra medida? Hombre, evidentemente somos para lo bueno y para lo malo somos la frontera sur de la Comunidad Europea. Se creó hace unos años la figura de la Gendarmería Europea. Bueno, se quedó anclada en el Báltico, se quedó anclada en ciertos sitios más bien para la inmigración ilegal, ¿no? Llamémosle ilegal. ¿Por qué no se utiliza para esto también? Porque tanto el hachís como la cocaína, no olvidemos que también entra cocaína por el estrecho, o sea, por la línea de Concepción. Acaba en Portugal, acaba en Francia, acaba en Italia, acaba en todos lados. ¿Por qué, ¿por qué no se lo toman como un reto la Comunidad Europea? Es lo que no entendemos tampoco. Si bien es cierto que el Estado español, si aplica sus medios, yo creo que podría acabar con este problema, si no acabar, minimizarlo. Pero si no podemos, ¿para qué está la Comunidad Europea? Sí. Es un problema que también les afecta a ellos y a sus jóvenes. Claro. Señala Ignacio que el Estado, si quisiera, podría acabar con ello, o al menos atenuarlo mucho. El Estado, nadie puede hacerle un pulso al Estado. Nadie. Se vio en Barcelona. Cuando echas un pulso al Estado, si el Estado quiere, puede. Si quiere, puede. No es cuestión de que vas a ganar el Estado. Eso, que se olvide quien sea. Vamos, yo estoy convencido 100%. ¿Qué debe de suceder? Pues no lo sé, la verdad. No entra dentro de mis competencias decirlo, pero es muy triste que estemos aquí por una circunstancia de 2 compañeros fallecidos. Asesinados, perdón. Sí, asesinados en este caso. Bueno, se han centrado muchísimas críticas en el ministro Marlaska, en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se ha solicitado la dimisión del ministro. Entiendo que comparten esta petición. Nosotros les voy a decir una cosa. El sindicato sindicato, lo que es la Confederación desde Madrid, ya han tomado las decisiones y han hecho los comunicados de prensa que debían de tomar. ¿Sabe lo que le digo? Correcto. Ahí es donde se toma una decisión a nivel nacional. Hombre, si algo caracterizó desde los años que llevamos funcionando la Unión de Guardias Civiles es nuestra neutralidad política, ¿no? Solicitar una dimisión, bueno, puede estar bien, puede estar mal, no voy a entrar en eso, pero bueno, siempre hay factores políticos que a nosotros ni nos van ni nos vienen, nosotros somos guardias civiles. Lo que sí, yo creo que nos interesaría saber a todos es qué mando dio esa orden de hacer ese servicio y por qué. ¿Y en esas condiciones? Y en esas condiciones. Y a partir de ahí, depurar las responsabilidades. Allá cada cual con su conciencia. Pero nosotros no vamos a entrar ni a salir en dimisiones o no dimisiones. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Claro. Quería preguntarles también, ¿qué ocurriría o qué pasaría a nivel particular de un agente, ya fuera de la Guardia Civil, ya fuera de Policía Nacional, si hubiera un enfrentamiento a disparos con los narcos y uno de los narcos, bueno, pues fallece? ¿Se abre un calvario para la gente que disparó? Bueno, se abre como no puede ser de otra forma, en un Estado democrático y vamos, con unas leyes bueno, pues que regulan todas estas situaciones. Se abre un calvario, vamos a decir, de una investigación. Primero una investigación pericial, policial y luego investigación judicial. Sí. Que se puede prolongar por años. Se puede prolongar, eso no es no quedas absuelto o a la semana, penado, o sea, se te impone una pena a los 15 días, no, eso va a llevar un calvario. Esa situación de inestabilidad hacia los agentes, de inestabilidad y bueno, y de no saber a qué atenerse, repercute a veces, eso lo digo como algo quizás personal, repercute luego en la utilización de los medios que tenemos. Necesitaríamos una jurisprudencia y unas reglas, bueno, unas reglas de enfrentamiento, vamos a decirlo, que nos dejen claro, o más claro aún de lo que pueda estar, cómo tenemos de actuar contra esas personas. Porque no vamos a olvidar de que entran aquí y son como esas lanchas, vienen sin enarbolar ningún pabellón, ninguna bandera de ningún pabellón de ningún país. Son como piratas que abordan la costa. Nosotros no sabemos quién viene ni qué traen. En el fragor de la noche, los compañeros ahí en el puerto de Barbate no sabían si tenían armas o no. Y parece ser, según dicen, que lo desconozco, hubo disparos de nuestros compañeros, pero ya cuando era inevitable el abordaje. Sí.
Entonces, hay que tener unas claras reglas de enfrentamiento que yo creo que serían muy importantes. Poder dispararle a los motores y cuando tu vida, bueno, eso ya por supuesto, cuando nuestra integridad física o la de terceros corre peligro, utilizar los medios adecuados. Aquí nadie dice que se dispare a matar, ¿de acuerdo? Se dice a salvaguardar nuestra integridad. Claro. ¿Todo pasa por la legislación? Sí, básicamente sí. Básicamente sí. La utilización del arma de fuego en acto de servicio, bueno, es cuando hay un claro riesgo de peligro para la vida de la gente o de terceros. Y luego se basa en la congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Pero claro, esa congruencia, oportunidad y proporcionalidad tú la tienes que decidir en 0,5 segundos, cuando después en un juzgado va a tardar en dirimirse 3 o 4 años. 3 o 4 años en los que tú vas a estar imputado por homicidio. Porque tú vas a estar, investigado ahora por homicidio, con lo que conlleva el sufrimiento para ti y para tu familia. ¿Qué es congruencia? ¿Qué es oportunidad? ¿Qué es proporcionalidad? Claro, hay que verse en la situación. Nosotros no pongo en duda que seamos profesionales de la utilización de las armas, pero en un estado de estrés absoluto, alguien con un cuchillo a 2 metros te va a matar. Pero claro, si el juez o el fiscal de turno cree que no hay proporcionalidad porque utilizaste un arma de fuego contra un arma blanca, al final te van a condenar por homicidio. Vas a colgar el uniforme y te vas a ir a la cárcel. Es muy complicado decidir en 0,5 segundos. Entonces, como decía bien el compañero de CEP, hay que modificar la legislación y que las cosas sean mucho más claras y que a los compañeros, incluido yo, se nos quite esa especie de miedo que tienes a utilizar tu arma. Ese complejo efectivamente, podemos un complejo. llegar a tener un complejo. Tenemos eso, pero el easy. A veces eso y sí luego, te puede matar. A nivel político, ¿no? Ciertos partidos, ¿no? Como dije antes, somos políticos, no vamos a nombrar a ninguno, pero bueno, que en cuanto un compañero hace uso o esgrime el arma de fuego, pone el grito en el cielo, todo es parabienes para quien no deberían de ser los parabienes, ¿no? Y eso te crea una tensión importante, y más lo sabrá el compañero que está en la UPR y cuando baja ahí abajo no es trabajar en Asturias, es trabajar en otro sitio. Claro. Y bajar con esa incertidumbre no es cómodo para trabajar. Claro. Vamos a ver, se ha perdido también el principio de autoridad. Se está perdiendo el principio de autoridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quiero ejemplificarlo de algún modo. Una cifra, 1.200 agresiones mensuales. 1.200 agresiones mensuales. Vamos a ver. Creo que con eso, eso es agresiones, sin entrar ya faltas de respeto, desconsideración, desobediencia leve, que se sancionan con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de eso. Bueno, profesión de riesgo. Ha estado en debate de si ustedes deberían de ser profesión de riesgo o no. Creo que cualquiera con 2 dedos de frente diría, ¿y por qué hasta ahora no eran profesión de riesgo? ¿Por qué este debate se suscita ahora? Siempre pensé que eran profesión de riesgo. No lo eran. Somos los únicos Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en España que no lo somos. Todas las policías locales, municipales y autonómicas lo son. Mire, yo le pongo un ejemplo que me hace gracia por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo en mi seguro de vida hipotecario pago 840 euros al año. Una persona normal paga 300. O sea, el banco entiende que mi trabajo es un riesgo añadido, que pago casi el triple, pero para el Estado no es un trabajo de riesgo. Pero ¿por qué sí para las policías autonómicas y las policías locales? Que no lo critico. No. Por supuesto, faltaría más, es más, y bien merecido. Pero yo creo que los dos cuerpos estamos empezando a cansarnos de ser como el hermano pobre de la administración. ¿Pero por qué? Hay que poner más muertos encima de la mesa, hay que retrotraerse a ETA, hay que retrotraerse a... muertos se han tenido bastantes. Muchísimos, y más invalidos. Ellos bastantes más, pero es verdad que entre los dos cuerpos son casi 500 fallecidos. En Cataluña 2 compañeros jubilados con graves secuelas. Luego ves lo que se considera trabajo de riesgo y algunos te llaman la atención, no voy a nombrarlos, pero algunos te llaman la atención que ellos lo sean y tú no. Bueno, hay lista ahí donde ves que entras en conflicto diciendo cómo es posible que esta profesión, con todo el respeto, es profesión de riesgo, y Guardia Civil y Policía Nacional, los cuerpos policiales de todo el Reino de España, con las competencias completas, con los que movilidad, exposición, trabajo, no lo seamos. Hay que esperar a que
2 compañeros desgraciadamente mueran asesinados y sobre su memoria tener que conseguir esto. De verdad hemos tenido que llegar a esto. Yo creo que la sociedad española ahora mismo hemos conseguido o se está dando cuenta de lo que de verdad representa ser policía y guardia civil. Estamos consiguiendo muchos logros y queremos sobre todo que la sociedad se está dando cuenta de eso, de que somos parte de ellos, no somos impermeables a lo que sucede. Los policías estamos en la calle, sabemos de sus problemas, damos abrazos, hacemos de psicólogo, salvamos vidas, intervenimos lo más rápido posible y lo mejor que podemos, incluso con formación nuestra propia, intentando siempre estar en primera línea. Entonces yo creo que deberíamos ser, sin duda alguna, estar dentro de ese grupo de profesiones de riesgo. No solo están equiparados en profesión de riesgo las policías autonómicas, también en la equiparación salarial, que viene siendo un caballo de batalla con los distintos gobiernos, porque se sucede un gobierno de un color y de otro, pero esa equiparación no se logra. Es que no se cumplieron los acuerdos firmados de equiparación salarial. No se cumplieron porque una de las cláusulas decía que si en el futuro había alguna mejora para alguna policía autonómica, nosotros tenemos que tener la misma. Sí. A los Mossos de Escuadra, pues en estos últimos 3-4 años nos vuelven a sacar, no sé decirte, pero unos 300-400 euros al mes. Las asistencias a juicio, nosotros al menos en la Guardia Civil aquí en Asturias, las haces de servicio. Y si estás de vacaciones, hablando en plata, se te fastidiaron las vacaciones. Sí. Te tienes que ir al juicio porque si no el juez te va a tirar de las orejas, incluso te puede imputar un delito. Y como eso, muchas otras cosas, por ejemplo, bueno, las dietas. Las dietas, que bueno, las nuestras, y yo creo que la Policía Nacional también, se llevan sin actualizar alrededor de 17 años, si no quiero engañar. Nosotros 20 años. Nosotros desde el 2002, que no se actualizan las dietas. Pues eso, mira, 20 años sin actualizar las dietas, es decir, luego me hacen muchas gracias, ahora que sacamos el tema de las dietas, nosotros, los guardias civiles, no tenemos derecho al desayuno, a las dietas. Tienes alojamiento, comida y cena. Si el alojamiento no tiene desayuno, pues te lo pagas tú. Nosotros tampoco, no creas. Es que son cosas que te ríes por no llorar. Es incomprensible. Es incomprensible, pues sí. Yo creo que arrastrábamos una especie de ser los hermanos pobres, exactamente lo que decía Ignacio, de ser los hermanos pobres de las policías, y como que lo teníamos hasta cierto punto asumido. Sí, era como un debate que teníamos a lo mejor desde siempre, ¿no? Que llevamos los dos, curiosamente, los mismos tiempo en la Guardia Civil y en la policía. Sí. Y eran los debates que ya escuchabas a tus veteranos. Y ahora que vamos siendo veteranos, que no viejos, veteranos, con experiencia, con experiencia, te das cuenta de que quizás teníamos como que era ya asumido que sí, teníamos que cobrar menos porque el dinero de las comunidades autónomas lo gestionan ellos, y luego te vas dando cuenta de que no debería ser así y que deberíamos estar en igualdad de condiciones. Yo no digo que a ellos les bajen, ni mucho menos, ni que les quiten de ser profesión de riesgo, ni mucho menos, pero nosotros creo que en justicia, sin duda alguna, pedimos lo que necesitamos, lo que debemos de tener. De hecho, la Confederación Española de Policía ha conseguido que en Europa se debata. O sea, para nosotros y para toda la corporación, pero no solo de la policía, sino de todas las policías europeas, Guardia Civil, por supuesto, que son como nuestros hermanos. O sea, es que no hay más. Claro. La gente continúa queriendo apuntarse a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Quiero decir, escuchando esto, dices... No se lo imagina. Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. No se imagina, no sé si a Ignacio le ocurre, yo vamos trabajando por la calle, y sobre todo, y gente joven se nos acerca y me encantaría ser policía. Pero de todas las edades, o sea, de todas las edades, sobre todo desde los... vamos a empezar con niños, de 8, 9, que les puede llamar más la atención, pero ya chicos que incluso están estudiando carreras, que se están formando, y muchísimas, o sea, es que es curioso, la gente lo ve como un trabajo por vocación, no por una salida profesional, sino porque les gusta. Claro. Toda esa gente, es verdad, gente joven, y sí, no sé si a Ignacio le pasará, pero a nosotros muchísimo. Hombre, también influye, yo creo, por eso soy un poquitín más, quizás más negativo, también influye esa subida salarial que conseguimos policías y guardias civiles, porque cuando cobrabas 500, 600 euros menos al mes, la gente no quería tanto. Ahora, sin embargo, pues ves a los chavales, no, porque ahora entran... se ha dignificado la profesión. Y todavía no lo suficiente ni lo necesario, pero ahora entran pues
críos con 30 años y con una carrera y con un máster. O sea, quiero decir, te asustas a veces, ¿no? Los que llevamos ya más tiempo, ya que somos más veteranos, no viejos. Entra un chavalín, una chavalina ahora de 30 años y te entra con una carrera y 2 máster. Claro. Y te quedas, hostia, Sí. impresiona, ¿no? Sí. Pero bueno, si bien es cierto que puede ser vocacional, yo creo que también influye mucho, bueno, la seguridad. A fin de cuentas es seguridad laboral. Según está el mercado laboral, no es para menos. Citaba usted antes, Luis Daniel, el tema de las familias. Vamos a ver, ustedes ahora, dentro de pocas fechas, tendrán que desplazarse de nuevo hacia esa zona. Vamos a ver, y aquí hablo desde el punto de vista particular. Cuando no entiendo que no sean profesión de riesgo, yo creo que mi familia, el único temor que puede tener cuando yo salgo de casa es que me pueda pasar algo en el coche, en el trayecto que hay, bien que nadie está libre de que tengas un accidente. En el caso de ustedes no, cuando ustedes cierran la puerta de casa y se van, la familia, ustedes son los que se exponen, pero la familia sufre lo suyo, ¿no? Bueno, yo, en el caso de mi familia lo tiene asumido. O sea, no es una cosa que cause ningún trauma ni drama cuando me voy. O sea, es verdad, lo digo de verdad, ellos lo tienen asumido. Yo estuve destinado en el País Vasco, en San Sebastián, estuve 6 años, estuve en el grupo de escoltas, protegiendo políticos, jueces, fiscales, a quien se me indicaba. Y, bueno, va inherente en tu trabajo. Lo que pedimos es que hagamos nuestro trabajo con las mayores garantías. Es eso. O sea, bueno, para ir finalizando, volvemos al inicio, a la zona del Estrecho, a la zona de los narcos. ¿Galicia es el ejemplo a seguir o Galicia está silenciado? Hombre, Galicia... Hombre, la situación geográfica es completamente distinta. Yo creo que no es lo mismo, primero, que no tenés a Marruecos debajo, evidentemente. En Galicia pasaron del tabaco a la cocaína. Creo que salió el elefante blanco que había en la habitación y que nadie había nombrado. Correcto. Efectivamente. Correcto. Claro, no es lo mismo traer un barco de cocaína desde Colombia que desde nada. Es que el Estrecho es nada. Sí. Es nada. De todas formas, yo también pienso que el gobierno colombiano, por aquel entonces, colaboró mucho más con el español de lo que lo está haciendo el marroquí. Bueno, y también se les metió a todos los clanes de allí, se les tenía muy controlados y fueron detenidos, condenados con penas grandes. Y no digo que haya desaparecido del todo, pero es verdad que se dio se hizo mucho trabajo y muy bueno. Y lo que dice Ignacio es que la situación geográfica es muy importante. Sí. De hecho, nosotros en la Academia de Policía en Ávila tenemos expuesto un submarino que se cogió en las rías. Sí. O sea, ya está utilizado. Claro, el narcosubmarino, son 3 millones de euros lo que cuesta cada submarino. O sea, es que el dinero que genera y que mueve esa gente es inmenso, es inmenso. Entonces, tienen capacidad para hacer submarinos, es que estamos hablando de que atravesó el Atlántico en un submarino. La puerta de entrada ahora mismo de Europa es lo que dicen, es Algeciras, el puerto de Algeciras. Contenedores, barcos, la cercanía a Marruecos, tener es que el Estrecho es muy poca distancia, y más con hacer el movimiento rápido con esas narcolanchas, que ya se sabe que ya no solo se usan para la droga, sino que ya se usan como pateras. Claro. Exponiendo a todas esas personas que buscan un mejor destino en su vida a una muerte factible. Porque el Estrecho, el que no lo conozca, cuando allí se levanta una levantera, eso es imposible de manejar. Por eso estaban las narcolanchas en el puerto de Barbate, porque no podían estar. No podían estar. Ahí atracadas también. Ahí atracadas, eso es que esa impunidad, claro, como eran varias, y lo peor, siento un desprecio total hacia esa gente que lo jaleaba. Sí. Que es vergonzoso. Cualquiera que haya visto el vídeo, ves las imágenes y te indigna, pero ver lo que se oye es indignante. Sí. Da mucho que pensar, sí. La verdad que da mucho que pensar exactamente de dónde estamos, cómo educamos, cómo retrotraemos todo eso ahora, cómo hacemos podemos trabajar en los colegios, pero al final las familias, los padres son los que educan. En los colegios podemos ir a dar charlas, como van los de participación ciudadana y demás, pero la educación viene de casa. Y si tú durante toda tu vida has estado viviendo del contrabando, en casa es que es lo que ven. Sí, es lo que vas a ver.
Pues muchísimas gracias a los dos y todo el apoyo y las condolencias del mundo. Luis Daniel Rodríguez, delegado de CEP, que es la Confederación Española de Policía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ignacio García Baragaño, secretario de Unión GC. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Bueno, pues es el testimonio de dos de los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que si primero se jugaron la vida para protegernos a todos en la zona del País Vasco, de Navarra y a lo largo y ancho del territorio español, porque la lacra del terrorismo se extendió por todo el territorio español, pero en especial en esas dos comunidades autónomas, en aquellas provincias, ahora están pues jugándose la vida en la zona del Estrecho y así fueron asesinados dos de sus compañeros en Barbate. Citaban lo de profesión de riesgo, no citaban qué profesión sí está considerada como riesgo, pues por prudencia no lo citaban, lo podemos citar nosotros, los actores están considerados, profesión de riesgo. Todo el respeto para ellos, pero quizás a la hora de ver las películas, de ver el cine, pues películas como El Niño o películas o series como Sin no sé qué, No hay paraíso, quizás no hay que dignificar tanto al narco y sí dignificar más a la gente de la autoridad que se juega la vida para defendernos a todos. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hacerlo a continuación hablando de un libro. Vamos a ver si recuperamos pues aquella tendencia que tuvimos hace meses, antes de las vacaciones de verano, de finalizar el programa pues recomendando una lectura, que sin duda es una de las aficiones más saludables y más constructivas que puedan existir. Bueno, vamos a hablar a continuación de un libro que más que un libro, pues es una obra monumental, dado todo lo que contiene y dado su volumen, y que trata de un periodo histórico que tiene que ver con España, de un periodo histórico tremendamente convulso. El libro lleva por título La Guerra de Marruecos, 1907-1927. Es de la editorial Actas y esta noche se encuentra con nosotros su autor, que es el periodista y escritor Manuel Casteleiro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Encantado de que esté con nosotros para hablar de este libro, decía yo, libro monumental, porque el volumen y el despliegue tanto de texto como de fotografías que conlleva, pues lo hacen casi, yo creo, una obra de referencia de este periodo convulso de la historia de España, ¿no? Eso es lo que la gente que lo ha leído es lo que me viene a decir, que es una obra muy completa y que, sobre todo, que en ella se incluye todo lo que sucedió desde 1907 a 1927, que es una de las épocas más difíciles de España del siglo XX. Son 20 años del siglo XX que transformaron, yo creo que para siempre España, tanto en lo político como en lo social, en este caso. La popularmente conocida en muchos hogares, todavía si se escucha a los abuelos, que es una cuestión que, además de leer, es una cuestión también muy buena, la que se llama popularmente la Guerra de África, en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ponernos en contexto, pues España, en el reparto que las potencias europeas hacen del continente africano, a España le toca un trocito de Marruecos, quizás la parte menos rica en lo económico, una zona montañosa, y le toca como potencia administradora, en este caso como potencia colonizadora. No tardan en producirse los primeros enfrentamientos con los locales, con los indígenas locales, con las tribus existentes en esta zona, y todo deriva en un sangriento enfrentamiento que deja capítulos, de absolutos desastres, como puede ser el desastre de Anual, del que hablaremos, por supuesto, como también, capítulos de un valor y un heroísmo prácticamente inigualable, ¿no? Manuel, ¿cómo llega España a meterse en ese avispero marroquí? Pues es que le obligan, porque ni los españoles, ni los ejércitos españoles, ni los políticos españoles querían saber nada de meterse en una guerra justo después de haber terminado la guerra contra Estados Unidos en Cuba y Filipinas. Y no querían de ninguna manera, pero les obligan porque Inglaterra no quiere que frente a España esté Francia en el Estrecho, porque puede conseguir que se disminuya la potencia de Gibraltar, y para impedirlo ponen a
a una España que es A un menguante. tercero, ¿no? En este caso. Sí, que es muy menguante, que no tiene ninguna fuerza y que no va a causar ningún tipo de problema. Y le obligan. Es decir, no hay posibilidad de que se pueda escurrir y termina pues aceptando lo que no le queda más remedio. Claro. Y acepta. En ese momento, bueno, pues el ejército, digamos, se divide en unos mandos que vienen de la derrota del 98, del desastre del 98, y quizás ven como válvula de escape, bueno, pues esos territorios africanos. Se crea una, no lo sé si es correcto, una casta militar llamados africanistas. De esto se ha escrito mucho. Sí, pero no es. Se ha escrito mucho y se ha escrito mal. Es decir, el ejército que a partir de. Porque es a partir de 1907 empiezan los combates, las agresiones y demás. Es el mismo ejército que había en la guerra de Cuba y en la guerra de Filipinas. No ha cambiado nada. Y con las mismas tácticas y las mismas técnicas van a Marruecos, van a la zona del Rif y a la zona de Yebala, y ahí comienzan las agresiones y demás. Pero no es un ejército africanista todavía en absoluto. El ejército africanista empieza a formarse a partir de las promociones de la academia, de los cadetes que salen entre 1907 y 1914-15. Esos cadetes que con posterioridad, claro, irán ascendiendo hasta conseguir cargos muy importantes en el ejército, son los que van conformando ese espíritu que ha venido a llamarse africanismo, pero que no está enfrentado tampoco con los viejos conceptos, sino que se enfrentan, en realidad los enfrentan a los conceptos nuevos que trae la Junta de Defensa. Claro. En el ejército que llega a África, el ejército que bueno, mantiene la guerra en África, se ha escrito muchas veces, y le pregunto acerca de su opinión, es un ejército de reclutas, es un ejército de conscriptos, no es un ejército profesional, y que estaba mal preparado, mal armado y mal mandado. ¿Esto era así? Que estaba mal preparado depende. Había regimientos que sí y regimientos que no. Había regimientos que funcionaban como un reloj de bien y otros que sencillamente no estaban preparados. En el 7 todavía el armamento que tenían era relativamente moderno, que luego, como lo cambiaron, se fue destruyendo y fue un desastre. Y en cuanto a los mandos sí eran buenos, eran mandos preparados sobre todo para un tipo de guerra que ellos ya conocían en la manigua, pero que no les dejaban funcionar, ¿no? Los poderes políticos no estuvieron nunca de acuerdo con aquella guerra e intentaron por todos los medios silenciarla y el resultado fue pues eso, que daban un paso para adelante y 3 para atrás. Y no se llegaba a ninguna parte, por eso duró 20 años. En el imaginario popular han quedado, bueno, pues en el imaginario popular, sobre todo cada vez en el tema, decía yo antes, de los abuelos, la llamada la Guerra de África, ¿no? Bien, han quedado episodios como el Barranco del Lobo y el desastre de Anual. Quizás sea, y son dos masacres, quizás sean las que más definen, junto después con el desembarco de Alhucemas, bueno, pues son los 3 episodios clave de este conflicto. Son los 3 episodios claves para los historiadores. En realidad no son los 3 episodios claves, Anual sí, para la continuidad de la guerra y de los problemas. El del Barranco del Lobo, que a nivel militar fue una victoria, la gente no lo sabe, a nivel social desde luego no, porque claro, cuando llegaron a España, que había habido 100 y pico muertos, en fin, un desbarajuste, pues se organizó una buena que terminó con lo de la Semana Trágica de Barcelona y tal, pero como victoria fue una victoria. Lo que no fue una victoria por el siguiente combate, que lo engloban, no sé por qué, en el Barranco del Lobo, que es el de Aixa. Ahí sí hay derrota, pero en cualquier caso, el concepto que tienen los españoles en su conjunto es que en el Barranco del Lobo nos sacudieron, pero bien sacudido, y sobre todo hubo muchísimos muertos y claro, una sociedad que ya estaba traumatizada por lo de la guerra de Cuba, meterlos otra vez en un mismo follón y en un solo día hacer 100 y pico muertos, no tengo ahora mismo el número claro, pues fue suficiente para que todo el mundo se llevara las manos a la cabeza y el resultado pues fue el que fue, que los políticos echaron marcha atrás y no querían de ninguna manera que la guerra pudiera enajenar a la sociedad y claro, no lo consiguieron. Y en Anual el problema es el mismo, que no dieron dinero, no daban dinero y si no daban dinero no había forma de mantener aquello. Y un buen general como era Silvestre,
que en 5 meses conquistó, sí, pues, toda prácticamente la cábila del Rif central, menos Beni Urragel, que la tenían, la tenían al lado, o sea que el último impulso lo hubieran hecho si, como pedía, que no pedía mucho, pedía que le dieran dinero para hacer carreteras, infraestructura, y además tener a los indígenas allí construyendo carreteras y que no tuvieran malos pensamientos, sí. y un tabor de regulares y uno de la policía indígena, o sea, indígenas todos, no pedía tropas de conscripción. Y Silvestre, por sus historias que se traían con Berenguer, pues digo, Berenguer con sus historias con Silvestre, pues no se los dio, le prohibió devolver el golpe que le dieron en el Monte Barran, y al no darse golpe, las tribus de alrededor vieron que el que tenía el poder y la fuerza era Abdelkrim, y se pasaron a Abdelkrim porque estaban en el bando de Berenguer, de España, de Silvestre, y se pasaron a Abdelkrim, y una jarca, que serían a lo mejor 2.000 o 3.000 jarqueños, pues se transformó en una de 12 o 14.000 con ganas de armar alboroto. Y se fueron a por Anual, y Silvestre se encontró con que tenía delante lo que no se esperaba. Pero que sabía que se le iba a montar, porque le pidió a Berenguer salir a arrasarla después de un combate que fue muy serio, que fue el de Sidi Idris, que le arruinaron a toda la jarca de Abdelkrim. Pidió salir, continuar ese combate y arrasarla, que era lo que se hacía siempre, es decir, no podías perder la iniciativa, si la perdías te comían. Y Berenguer le dijo que no salía y que no había iniciativa y que se quedara en el cuartel. Se quedó en Anual, y claro, los otros, al ver que se ponía a la defensiva, pues dijeron, está la nuestra, claro, como hacían siempre además, y se fueron por Anual, y ahí fue que no fue un desastre en realidad el Anual. Sí, ¿sostiene usted que el desastre no es tanto en Anual, sino en la retirada hacia Monterruiz? Hombre, y en Monterruiz, sin duda alguna, porque cuando son bajas todos, prácticamente el Estado Mayor de Silvestre, con el general Morales, coronel Morales, Manella, en fin, todas esas tropas que salen pierden contacto de poder, pierden la cremallera de mando que se debe ejercer en un ejército. Al no tener los mandos, se desbanda. Y bajan y suben y bajan por Izumar, pues apelotonadas a piña y recibiendo además tiros de la policía indígena, que se les ha vuelto en contra, aunque los regulares los apoyaron en todo momento. Pero al llegar al sitio donde había ordenado Silvestre que se pararan, porque había una línea continua en la cual se podía defender perfectamente, sin problemas, todo aquello, pues no encontraron a nadie que les parara, no encontraron mandos y incendiaron la posición y siguieron hasta de Bentie fueron a Dardrius, y en Dardrius, que era un sitio estupendo, magnífico, para haber hecho una defensiva sin ningún problema, pues el general Navarro consideró que aquello no le concernía, que no se fiaba para nada, y siguieron camino, primero Batel y luego hasta Monterruiz, que era un sitio roñoso, donde una posición donde no cabía la gente siquiera, y ahí aguantó 20 días, me parece que fueron más o menos, pero el juicio que se hizo en el Consejo General de Guerra y Marina, cuyos papeles pues, oficialmente están perdidos, que son el informe del fiscal, en el cual se dice de los considerandos por los que se piden, las penas que se piden, y luego los considerandos finales, la pena que se pide y lo que finalmente se da como pena. El fiscal es salvaje, le dice a los dos generales que cómo habían hecho eso, que cómo era posible, que era incomprensible lo que habían hecho, en fin, le da pero bien dado. Y sin embargo los absuelve a uno, que es el general Navarro, porque había estado prisionero en Monterruiz, y a Berenguer, en vez de pedirle los 20 años que le piden, pues
al final lo único que pide es separación del servicio, pero que da igual porque Primo de Rivera lo amnistía al día siguiente. Pero el asunto es que ese papel, ese informe, oficialmente no existe, desapareció, y yo lo encontré en una documentación del general Villalba, que como en esa época también estaba de consejero de Guerra y Marina, pues lo guardó. Y mientras desapareció y las únicas referencias son por un periódico de Barcelona, pues en este libro vienen las referencias reales, que no tiene nadie, claro. Y en esa se ve con claridad todo el tejemaneje que hubo. ¿Es este desastre de Anual o la retirada hacia Monterruiz el mayor desastre militar de la historia de España? No, es un desastre, pero no. En España ha habido grandes victorias y grandes derrotas. Eso fue una retirada que salió mal, pero porque el mando no estuvo a la altura, y el cual pues fallecieron en Monterruiz, yo creo que fueron alrededor de 3.000 o 4.000, en fin, entre... Muchos de ellos asesinados. Todos, menos algunos oficiales y jefes, el resto fueron pasados a cuchillo, en fin, de manera bárbara, los destrozaron. Y fueron los 3.000 o 4.000 ahí, más 1.000 en Darquedani. Al final, entre pitos y flautas, da unas cifras entre 10 y 12.000 muertos. Que eso es una cifra grande, evidentemente, pero no es el desastre absoluto ni cosa por el estilo. Causó el revuelo que causó, entre otras cosas, por la manera tan brutal como fueron asesinados los españoles, que además se habían rendido en buena ley. O sea, que tenían la gracia de poder, pensaban que iban a regresar a Melilla, y allí los esperaban los otros cuchillos en mano. Esa retirada tan catastrófica deja así todo episodios de un heroísmo como por ejemplo el del regimiento Alcántara. Es que el regimiento Alcántara estaba desperdigado por toda la zona, y por fin, gracias a Silvestre, se reúnen, unos salen de Anual, los otros, total, se reúnen y se ponen en guardia para defender, o lo que es lo mismo, atacar a los moros y defender la columna que parte desde Anual y llega hasta Bentiem, y esto los esperan en Bentiem y ahí los apoyan y los rescatan y los llevan. Y la segunda parte fue a partir de Batel, que es una posición que hay intermedia entre Dardrius y Monterruiz, que es donde hay una bajada y hay un río que se ligan, y ahí se encontraron, porque los estaban esperando otra vez los cabileños, y ya habían asesinado a todo un convoy de prisioneros y sobre todo de gente que iba herida, en fin. Y ahí donde el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y sus tropas dieron un do de pecho imponente. Cargaron 7 o 8 veces, pero cargaron casi como al final, ya casi a pedradas, vamos, no les quedaba, los caballos estaban, los que quedaban, casi no podían andar, y aún así consiguieron que toda la tropa de General Navarro pasara y siguiera camino de Monterruiz. Además, si no es por Fernando I de Rivera, a Navarro lo matan, lo hubieran matado, fijo, casi en la entrada de la posición que iba a haber, que era Monterruiz. Lo sube a su caballo porque pues entonces se encuentra de repente rodeado de moros y sin que, como aquello es una desbandada al final otra vez, pues lo agarra, lo sube a un caballo y con eso entra en la posición. Después del desastre Anual llega un momento en el cual, considero un momento clave, usted me corregirá, donde se toma la decisión de crear el tercio de extranjeros, un símil con la Legión extranjera francesa, en la cual pues se considera que cada legionario equivale a entre 3 y 5 reclutas. La guerra entra en otra fase, ¿no? Digamos que ya se entra con un ejército profesional, con unas unidades que los cabileños temen tanto como los conscriptos podían temer a los propios cabileños. Pues es que, vamos a ver, la creación del tercio se hace a primeros de enero, hacia el 20 de enero del año 20.
Y en la época esta que estamos hablando, todavía prácticamente no ha ido nada más que un combate. En la zona donde está, que es en la zona de Ceuta, Tetuán. No ha ido a nada más que un combate porque Berenguer no se fía en absoluto de ellos. Y Silvestre decía, oiga, esas nuevas directrices que tienen ustedes, que un soldado del tercio vale por 3 o 4 soldados indígenas de eso, se los guarda usted con mucho cuidado y a mí me manda regulares que eso está muy bien y se los queda a usted, que creo que le van a funcionar, pero yo quiero lo que siempre he tratado. Sí. Y eso dicen ahora que es que Silvestre estaba en contra, y no es cierto, no estaba en contra, él quería pelear con lo que conocía. Sí, correcto. Y cuando llegan a Melilla es cuando un genio que era Millán Astráiz hace que parezca que ha llegado el 7º de caballería, pero de los años 90. Y llegan una serie de señores que no conoce a nadie, porque solo han pegado tiros en la zona de Ceuta y en un solo combate. En cambio, sí llegan los regulares, porque eso sí que eran conocidos, evidentemente, llevaban desde 1911. Sí. Pero eso sí forman el núcleo de tropas de choque, que son las que en todas las columnas van a ir abriendo camino a la columna, que la columna sigue siendo de soldaditos, perdón, conscriptos, claro, son soldados pero los que abren son las tropas de avanzada del choque, de regulares y el tercio, que funcionaban fenómeno. Claro. Y los moros, claro, que le cogieron miedo. Entre otras cosas porque los legionarios utilizaban los mismos métodos salvajes que pudieran utilizar ellos. Y a eso no estaban acostumbrados. Claro. Se llega a otro momento claro, que es el del desembarco de Alhucemas, donde, en una colaboración hispano-francesa se consigue pacificar la zona con esa victoria, ¿no? Tampoco es tan así, aunque sí es así, evidentemente, sí. Así termina. En realidad, el desembarco de Alhucemas se hace porque los franceses se han encontrado con el problemón de Abd el-Krim, que les ha entrado y les ha sacudido. Y entonces, como los españoles han abandonado, por cierto, que fue un abandono tristísimo, pero magníficamente bien realizada la maniobra de dejación, de retiro, de toda la zona de Sauen y Gualdao, desde abajo de la playa hasta la Cábila de Armas, todo eso se retiró. Bueno, que fue magnífico. Ahí Francisco Franco es el alma de aquello. Nadie estará bastante agradecido a lo que hicieron las 5 banderas del tercio, que fue de quitarse la gorra. Bueno, no quedó casi nadie. Pero una vez eso, entonces los franceses le dijeron a Primo de Rivera que no podía abandonar Marruecos, porque era lo que quería, que tenía unos tratados, unos pactos internacionales firmados y que había que hacerse cargo de aquello, así que tenía que volver. Y con aquello, entonces empezaron los típicos coloquios y finalmente llegaron a un tratado exclusivamente militar para el desembarco. Y en el desembarco, Primo de Rivera lo único que quería era crear en la base de Alhucemas, una base amplia, y desde allí obligar a Abd el-Krim a tragarse el tratado que le proponía, que era un tratado buenísimo para Abd el-Krim, que no sé por qué demonios nunca lo entendió, no aceptó. Le daban todo menos la soberanía, todo. Y encima con el apoyo de España. Y Abd el-Krim dijo que él quería ser el sultán y que si no, no había nada que hacer. Y como no podían, pero el desembarco no se hizo para vencer a Abd el-Krim en primera instancia. Y al año siguiente, porque aquello se quedó paralizado durante todo el invierno, en fin, y la primavera, entonces otro nuevo tratado, y con ese nuevo tratado ya sí fueron a conquistar y hacerse con la cábila de Beni Ragel, y ya todas las cábilas, porque todas las cábilas ya, al haberse retirado el español de toda la zona de Yebala y de Gomara prácticamente, pues se habían unido todos a Abd el-Krim, y ahora era un territorio enorme. Quiero preguntarle 2 o 3 cosas para las que le ruego respuesta rápida. Sí. Después de Anual, ¿Melilla corre el peligro verdadero de caer? No. Directamente Abd el-Krim estaba a 100 kilómetros y nunca se acercó a Melilla, y las cábilas que había alrededor de Melilla pues siempre habían sido la rebatilla contra los españoles de las cercanías de Melilla, pero pusieron un cañón que pegaba tiros desde el Gurugú, pero nunca hubo un ataque ni intención de ataque a
a Melilla. Los melillenses sí lo creyeron, ¿eh? Claro. Por ejemplo, mi abuela decía que las pasaron más que canutas pensando que llegaban a cortarse el cuello. Pero en realidad los mandos del ejército sabían que eso no era así, porque tenían suficientes espías y suficiente policía indígena que les decía que Kabila estaba a favor, que Kabila estaba en contra, y que Kabila a ver qué es lo que pasaba, en fin. Y no, al principio no, aunque se dice que sí, naturalmente. Claro. España no supo, no pudo o no quiso manejar a Abdelkrim. Pero es que Abdelkrim quería ser español. Por eso pregunto. Intentó 3 veces, pidió la nacionalidad española, no se la dieron. Lo cargaron de medallas, pues le dieron 3 medallas, en fin, nada. Pero los franceses empezaron a tocar las narices cuando la guerra europea, o sea, la Primera Guerra Mundial, y como Abdelkrim era partidario, pero eso le pasaba a todos los indígenas que fueran medio cultos de la zona, eran partidarios del turco de Kemal Atatürk y de sus jóvenes turcos. Entonces, pues los apoyaban, pero los apoyaban con verborrea. Es decir, porque el otro estaba en Melilla trabajando para el correo, el telegrama del RIF y para el Estado español, o sea que... pero llegaron los franceses y dijeron que apretaron en Madrid para que Madrid le dijera al general Espuru que lo detuviera. Y buen día, su amigo, en aquella época, antes sí, no, ya era coronel, Riquelme, pues lo detuvo, lo metieron en el penal, lo juzgaron, no pudieron condenarlo porque no había nada para condenarlo, pero aún así no lo sacaron de Cabreriza, así, luego se rompió la pierna intentando escapar. Pero eso tampoco sucede. Cuando salió, se fue a su Kabila con su padre, llamaba al hermano, tuvieron año y tiempo y volvió a Melilla. Y volvió otra vez a hacer su trabajo. Pero de repente volvieron los franceses a insistir a ver dónde andaba Abdelkrim. Y cada otro pensó, una vez si me pilla, dos no. Claro. Y cargó a su Kabila y se dedicó ya a las minas, que era lo que realmente quería. El dinero de las minas, que era lo que mantenía a toda su familia y sobre todo mantenía a la Kabila y el poder. Si nos vamos a lo más local, a Oviedo y Asturias, hay un héroe que es el Cabo Noval. Bien. Magnífico. ¿Está registrado en el libro ese suceso? Ese libro está registrado todo, grande o pequeño suceso que hubo. Y el de Noval es un suceso grande que además tuvo una repercusión increíble en toda España, pero increíble, porque era prácticamente muy al empiece de las operaciones, o sea, en el año 9 me parece que fue. Sí. Y cuando lo mataron y tal, le hicieron monumentos, lo pasearon por el recuerdo por toda España. El fusil que tenía Noval fue a parar al museo del ejército que había hecho precisamente el coronel Villalba en la Academia de Infantería de Toledo. En fin, fue un hecho vamos, que todavía se recuerda, todavía se sigue recordando, más de 100 años después, como uno de los más heroicos actos que hizo un soldadito, porque va a ser un soldado que le tocó, ¿no? y se portó el tío como un verdadero héroe. Vamos. La guerra de África, la guerra de Marruecos, acaba con Alfonso XIII, es el detonante para la salida de Alfonso XIII. Naturalmente, sí. Sobre todo porque es que había ahí un mala sombra que era Berenguer. Y Berenguer se apoyaba en el rey para hacer todo tipo de tropelías con sus propios compañeros, a los que intentaba fastidiar. Y eso obligó a muchos, general Riquelme, a Cabanellas, a pasarse a la masonería como lo más cercano que había para oponerse al mando de Berenguer, que era el rey. Y eso partió el ejército en dos, eso y la Junta de Defensa. Y todos juntos consiguieron que en cuanto se fue Primo de Rivera, al rey no se le ocurrió otra cosa que darle el poder a Berenguer, que no servía para nada. Claro. Como última, sin guerra de África, sin guerra de Marruecos, ¿no hubiera habido la figura del general Franco? Franco está en su inicio íntimamente ligado a la guerra de Marruecos. Sin duda está ligado a la guerra de Marruecos desde que prácticamente sale de la Academia de Toledo. El general Villalba es el que lo llama, su propio coronel de la Academia de Infantería es el que lo llama a Marruecos, el que le enseña lo que es aquello. Si no hubiera habido, sí, probablemente sí hubiera habido Franco, pero no el Franco que aquí se ve, porque Franco nunca,
La gente no se lo cree, pero Franco nunca quiso meterse en política. Franco era militar y estaba encantado con 30 años, era general del ejército y su trayectoria era militar. Ahora bien, como las cosas se desbaldaron, todo se crujió y aquello pasó lo que pasó, entonces surge la historia del franco militar. Pero el franco militar y el franco político tienen una idea, tienen en medio un hachazo que no se puede soslayar. O sea, que sí habría habido, si la guerra de Marruecos, pues habría habido un Franco que hubiera llegado a general con su razonable tiempo en filas y ya hubiera sido probablemente, pues era un tío muy bueno, o sea, que hubiera sido un militar muy conocido, pero no hubiera sido jefe de nada. Claro, y para finalizar, Francia tuvo Dien Bien Phu, Inglaterra tuvo Insalwana, España tuvo la guerra de África, ¿no? Sí, pero también los franceses tuvieron en África, les atizaron pero bien dado. Es decir, cuando, por ejemplo, entraron los de Abdelkrim en el territorio del protectorado de Marruecos, que casi llega a la Fez, los arrasaron y hubo más muertos todavía que lo de Anual y Monterrey juntos. Lo que sucede es que los medios de comunicación franceses pues son más patriotas que los españoles y en vez de azuzar y organizar en la Tremolina que organizar en la península, pues sencillamente se lo callaron, lo metieron por la gatera y no pasó la historia. Claro. Bueno, mejores son los ingleses que de Insalwana prácticamente lo convierten en... Ya está. Es una derrota tan derrota que la convierten prácticamente en victoria. Y ya está. Bueno, nosotros tenemos sin ir más lejos, en Bailén, si tú vas al Arco del Triunfo, que están todas las batallas, ahí tienes Bailén. Y trae Bailén, y mira que no le dieron bofetones. Efectivamente. Manuel Casteleiro, periodista y escritor. Últimamente se está hablando, se habló en las últimas fechas del mundo del cine, de la gente del cine. Bueno. Siempre se dice, el cine español nunca hace una película de esto, ni del Alcántara, ni de tal. Hay quien piensa, mejor no lo toquen. En general, toda la gente sensata piensa, mejor no lo toquen. Mejor no lo toquen. Porque cada vez que han tocado algo, últimamente lo de la guerra de Filipinas, los últimos de Filipinas, que por cierto es de la misma editorial, un libro magnífico, pues lo tocan y no es que lo fastidien, es que lo convierten no ya en una estracanada, en algo siniestro. Eso déjalo, no hagan nada, porque no puede ser, mejor, no sirve. Mejor estate quieto en este caso. Pues Manuel Casteleiro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues leeremos con muchísimo interés esta obra monumental, como digo, acerca de la guerra de Marruecos, acerca de la guerra de África. Gracias por estar con nosotros esta noche. Como gracias también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.